En tiempos como estos, donde los aspirantes a presidencia están prácticamente en campaña, las discusiones políticas tienden a girar alrededor de las personas. Que si Petro hizo esto, que si Fajardo hizo aquello, que si el uno es socialista, que si el otro es neoliberal. Y en esa discusión proselitista y personalista, tendemos a omitir el contenido y los efectos prácticos de los discursos. Pareciera que damos por sentado esos contenidos, como si bastara decirle neoliberal a uno y socialista al otro para entender todo lo que hay que entender. Y yo personalmente pienso que es más importante debatir sobre el contenido ideológico que sobre unas personas que van a llegar a un cargo y después de 5 años se van a ir. Hola, soy Carlos Espinosa y esto es Divagaciones, un canal para la discusión sobre temas políticos y filosóficos. Y a propósito del contenido de los discursos, el día de hoy vamos a hablar de una de las frases de cajón más comunes del discurso político, particularmente en los sectores liberales y neoliberales de la sociedad. Ese discurso muy popular hoy en día, según el cual el Estado siempre tiene que ser lo más pequeño posible, que entre más pequeño mejor. Y para empezar a analizar eso, uno tiene que preguntarse evidentemente qué significa que un Estado sea pequeño. ¿Significa que el territorio nacional es muy pequeño o que la población del país tiene que ser muy bajita o que la gente que vive en ese estado es de muy baja estatura? ¿La Ciudad Vaticano es un estado pequeño? No, cuando se habla del estado pequeño generalmente se refiere a un concepto mucho más abstracto, que tiene más que ver con qué cantidad de dinero y de burocracia necesita el estado para funcionar y en qué medida ese estado interviene en la economía y en la vida política y social de las personas. En términos teóricos, el estado más pequeño posible es uno cuyas únicas funciones sean emplear la fuerza policiva para garantizar la seguridad interna y la fuerza militar para protegerse contra amenazas externas. Algunas de las escuelas de pensamiento liberales que defienden que entre más pequeño sea un estado mejor incluyen el minarquismo, el libertarianismo y el anarcocapitalismo. En estas escuelas, la idea de que los estados siempre tienen que ser más pequeños se basa en dos premisas fundamentales. La primera es que los mercados no intervenidos siempre son más eficientes. La segunda es que para el funcionamiento de un Estado tienen que existir los impuestos, y dado que los impuestos por definición no son voluntarios, esta transacción es moralmente inaceptable. O en otras palabras, que el cobro de impuestos es una especie de atraco. Bajo esa lógica, incluso si consideráramos que el Estado es una especie de mal necesario para definir y proteger la propiedad privada, su funcionamiento debería reducirse a la mínima expresión por ser una entidad inherentemente violenta. Y esas premisas, para mí, tienen algo de verdad. El problema es que parten de una definición sobresimplificada de lo que significa un Estado, que conduce a conclusiones erradas tanto desde lo filosófico como desde lo político y lo económico. Una de esas conclusiones erradas es que el espectro de izquierda y derecha se define simple y llanamente por cuánta participación del Estado quiere cada uno en la economía. Otra conclusión errada es que los estados más grandes son necesariamente más autoritarios, menos eficientes o menos prósperos. Y nos podemos dar cuenta de que esas conclusiones son objetivamente erradas si sencillamente comparamos distintos países y nos fijamos en el tamaño del Estado en cada uno de ellos con relación a sus políticas. La forma más práctica de medir el tamaño de un Estado cuantitativa y objetivamente es el gasto estatal como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es una medida que básicamente nos dice de todo lo que se compró y vendió en un país, cuánto de eso fue a través del Estado. Cuando uno se fija en esa cifra comparativamente, es muy difícil sostener que los países más pobres y más autoritarios tienden a tener estados más grandes y que los más libres y más prósperos tienden a tener estados más pequeños. Por ejemplo, en países como Etiopía, Nigeria y Sudán, el porcentaje del gasto estatal sobre el PIB ronda alrededor del 10% según cifras del Banco Mundial del 2019. Si creyéramos en una versión muy simple de las escuelas de pensamiento que mencioné hace un rato, creeríamos que las economías de estos países deberían estar en crecimiento y ritmo acelerado y que su gobierno debería ser súper eficientes y súper libres porque tienen algunos de los estados más pequeños del mundo. Además, concluiríamos que esos gobiernos son de derecha. Por otra parte, países como Francia, Dinamarca, Austria y Noruega deberían ser extremadamente pobres y tener estados muy ineficientes y muy autoritarios porque tienen gastos estatales por encima del 40% sobre el PIB. Pero evidentemente la realidad no es tan sencilla. El tamaño del Estado obedece a muchos factores políticos, económicos
e históricos que no siempre están directamente relacionados con la eficiencia y la prosperidad de un país. En cuanto a si el tamaño del Estado define que una política sea de izquierda o de derecha, también es una noción bastante errada, a mi parecer. De hecho, curiosamente, Austria, el 14º país más rico del mundo, se caracteriza por promover en sus academias y en su política el discurso libertario, que muchas veces se denomina incluso como escuela austríaca del pensamiento económico. Sin embargo, el país tiene uno de los gastos estatales más altos de Europa y goza de amplias políticas sociales. Y aunque los términos de izquierda y derecha tienden a ser un poco vagos, confusos e incluso demagógicos, no es difícil ver que tampoco tienen mucho que ver con que haya más o menos Estado. Y un ejemplo muy claro de eso es que políticas como la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual casi siempre tienden a relacionarse con un discurso de izquierda a pesar de que implican menos Estado y menos autoritarismo. Por otro lado, políticas como mayor control de fronteras o el fortalecimiento de la policía y el ejército tienden a asociarse más con un discurso de derecha y son expresiones claras de un Estado más grande y más autoritario. Entonces la verdadera pregunta es, en el fondo, ¿qué hay detrás de eso de que el Estado tiene que ser más pequeño? ¿Y por qué tiende a asociarse más a los discursos de derecha que de izquierda? Y la conjetura que yo hago, porque es un patrón que tiendo a ver, es que los políticos que manejan ese tipo de retórica casi siempre tienen detrás empresas privadas que buscan exenciones tributarias. Porque realmente el problema no es que se reduzcan los impuestos, que no es algo en sí mismo bueno o malo, sino que depende de factores como cómo se cobren los impuestos y para qué se empleen. El problema es que ese tipo de discursos casi siempre se reflejan en la práctica en sistemas tributarios regresivos, porque esas exenciones, que casi siempre son dirigidas en su mayoría a los grandes capitales, se ven reflejadas o en recortes de política social o en mayores impuestos para las clases más pobres. Por ejemplo, Donald Trump en 2019, manejando el discurso del Estado pequeño, implementó uno de los recortes tributarios más importantes de la historia reciente. Y posteriormente, el Centro de Política Tributaria de Estados Unidos halló en una investigación que en el largo plazo el 83% de esos recortes beneficiarían únicamente al 1% más rico de la sociedad. Además, dado que las exenciones tributarias, en la gran mayoría de casos, aunque curiosamente no en todos, implican una reducción del recaudo y por lo tanto del presupuesto del Estado, eso casi siempre se ve reflejado en una reducción de los servicios públicos como la educación y la salud. Y es allí donde, para bien o para mal, se ve el encogimiento del Estado en la práctica. Alguien muy bien podría argumentar que está bien que servicios como la salud y la educación no sean prestados por el Estado, dado que el sector privado siempre es más eficiente para prestarlos. Pero esa es una tercera premisa errada del discurso, que viene de la idea de que los servicios son más eficientes cuando hay motivación de lucro, dado que los prestantes tendrán que esforzarse más para competir. Y aunque todo eso suena muy bonito y muy sencillo y muy coherente, en la vida real existe lo que se denominan fallas de mercado, que son situaciones que no permiten que los mercados sean competitivos incluso en ausencia de regulación. Es más, para ese tipo de situaciones muchas veces la regulación es necesaria para que los mercados sean competitivos. Una de las fallas de mercado más comunes es la del monopolio natural, que tiende a ser prevalente en el préstamo de servicios públicos como el acueducto, la construcción de carreteras y la electricidad. En términos de la teoría económica, los monopolios naturales ocurren cuando una firma tiene ingresos marginales crecientes a escala y costos marginales decrecientes en un mercado con altas barreras de entrada. En español, eso significa que la expansión de ese negocio se hace más barata y más lucrativa entre más grande es el negocio, lo que hace que sea casi imposible que nuevas firmas entren al mercado. La construcción de carreteras y acueductos son ejemplos clásicos del monopolio natural, porque lo más eficiente es que una empresa con una infraestructura consolidada expanda esa infraestructura y no que nuevas empresas empiecen a crear infraestructura desde cero donde ya la hay. Otras fallas de mercado clásicas incluyen la asimetría de información, la selección adversa, que son muy comunes en mercados como la educación y la salud. La selección adversa, por ejemplo, hace que las personas no puedan acceder a servicios como la salud y la educación por su posición social, económica
por condiciones de salud preexistentes o incluso por situaciones como la discriminación. Por otra parte, las asimetrías de información contribuyen a empeorar la calidad de esos servicios cuando se prestan sin regulación. Y el resultado de todo eso es que perdemos posibilidades de generar movilidad social y formar mano de obra capacitada que pueda emprender y trabajar. Detrás de ese discurso del Estado pequeño, sencillamente por ser pequeño, lo que hay es una concepción errada y desactualizada del rol del Estado en la sociedad. Una concepción en la que no se concibe el Estado como una entidad colectiva para el ejercicio de la política y la organización social, sino simplemente como un ente armado hecho para proteger la seguridad y la propiedad privada, lo que en últimas significa un Estado hecho para proteger a las élites que acaparan la propiedad privada. Una defensa a ultranza del status quo y de un sistema de clases sociales rígido y vertical. Y aquí mi punto es que no por ser más grande tampoco quiere decir que el Estado vaya a ser mejor o que vayan a desaparecer las fallas de mercado. Pero lo que sí quiero decir es que reducir el debate a qué tan grande es el Estado realmente es una posición demagógica. Porque en últimas el éxito de un Estado no radica en qué tanto hace, si hace menos o hace más, sino en qué hace, si lo hace bien o si lo hace mal y para qué fines lo hace. Y bueno, eso era todo lo que quería compartirles por hoy. No olviden darle like, darle campanita y suscribirse si les gustó el video. Y estar atento para el próximo video. Nos vemos.